genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 901. Muchas razones. Un país es similar a una empresa. Cuando el país tiene productos limitados, es fácil tener pérdidas cuando la economía no va bien. El gobierno tuvo que inyectar fondos a la economía para compensar las pérdidas. Este método no es incorrecto, pero hay dos factores cruciales. Primero, ¿puede el fondo inyectado ser sostenible? En segundo lugar, el fondo que se inyecta en la economía debe aumentar las capacidades exportadoras del país y reducir sus pérdidas futuras. Pero el gobierno tailandés solo puede lograr el primer punto. Podían obtener inversiones de Japón, pero su exportación se redujo. Los principales productos exportados de Tailandia son la electrónica. La mayoría de los componentes electrónicos importados por China eran de Tailandia y otros países del sudeste asiático. Pero desde principios del año pasado, la demanda mundial de productos electrónicos se redujo significativamente. La exportación de productos electrónicos de Tailandia no pudo mantenerse incluso con el aumento del comercio con China. El comercio de Tailandia cayó del 8,2% al 3%. Eso significa que las exportaciones de Tailandia parecen estar funcionando bien, pero están perdiendo dinero. Además, la mayoría de las fábricas electrónicas de Tailandia fueron creadas por empresas japonesas. El costo de la mano de obra y la tierra son muy baratos en Tailandia, y crea una falsa impresión de que Tailandia es un país fabricante de componentes electrónicos de clase mundial. Pero todas estas fábricas son subcontratistas de empresas electrónicas japonesas. Incluso con inversiones tan elevadas, el gobierno tailandés sigue teniendo pérdidas todos los años. El PIB puede ser alto, pero el país no generó ingresos. La mayor parte del dinero se lo llevan inversores extranjeros, especialmente empresas japonesas. Sony, Panasonic, Aiwa e incluso Sixth Sense Company tienen fábricas en Tailandia. No solo el costo de establecer una fábrica es bajo, sino que el costo operativo también es bajo y el gobierno también ofreció atractivos subsidios. Con más fábricas, la demanda de mano de obra aumentará y los salarios de los trabajadores aumentarán. Los salarios de los trabajadores de Tailandia se han multiplicado por más de 10 en los últimos 10 años. Cuando los salarios de los trabajadores aumenten, las empresas que requieran mano de obra masiva perderán su competitividad. Los zapatos, la ropa, etc. eran los principales productos de exportación de Tailandia. Pero como la mayoría de estas fábricas cerraron, la exportación también cayó. Esta información y datos fueron recopilados por los hombres de Feng Yu, y Feng Yu entiende por qué el sistema financiero de Tailandia puede colapsar tan rápido. El gobierno de Tailandia está operando con pérdidas y la deuda promedio por persona es de más de $1.500. Pero los tailandeses siguen gastando generosamente su dinero. Se importaron a Tailandia perfumes europeos, vinos caros, automóviles, relojes, etc. Tailandia, siendo el tercer importador mundial de Mercedes-Benz, mostró cómo los tailandeses gastan su dinero. Fu Guangzhen había pensado en vender vehículos de Songjiang Motors a Tailandia, pero los distribuidores de Tailandia no estaban interesados. Solo las marcas de lujo pueden venderse bien en Tailandia. El segmento de gama media está ocupado por marcas japonesas. Los tailandeses estaban satisfechos con sus vidas y sentían que su país se estaba desarrollando rápidamente. Incluso menosprecian a China, porque su ingreso promedio es más alto que el de los chinos. Después de que los tailandeses se vuelven ricos, comienzan a gastar en artículos de lujo y también a invertir en el mercado de valores. La mayoría de la gente en Tailandia invirtió en acciones. Independientemente de los maestros, los trabajadores, los conductores e incluso las amas de casa a tiempo completo comienzan a comprar acciones. El mercado de valores está subiendo y todos pensaron que podrían ganar mucho dinero cuando ingresaran al mercado de valores. Los depósitos en los bancos disminuyeron y todos sacaron sus ahorros para invertir en la bolsa. Incluso las personas consiguieron préstamos para comprar acciones, ya que sentían que los rendimientos del mercado de valores son mayores que las tasas de interés. Los institutos financieros de Tailandia también obtuvieron préstamos por grandes cantidades de los bancos. La cantidad que invirtieron en el mercado de valores fue tan significativa que pudieron manipular las acciones para obtener ganancias. Los bancos concedían cada vez más préstamos y la gente depositaba cada vez menos en los bancos. Como resultado, los bancos solo pueden aumentar las tasas de interés de sus préstamos. Pero a pesar de las tasas de interés más altas, no impidió que las personas obtuvieran préstamos. ¿Interés anual del 17%? No importa.
Conseguiré ese préstamo. Los rendimientos de invertir en propiedades y acciones pueden cubrir los intereses en unos pocos meses. Esto ya no es invertir. Se había convertido en especulación. Las tasas de interés de los préstamos habían aumentado y algunas empresas no podían pagar los intereses. Como resultado, sus producciones se vieron afectadas y no pudieron exportar sus productos al extranjero, lo que redujo las exportaciones totales de Tailandia. Cuando otros países se enriquezcan, invertirán en la estructura básica de su país, como la educación. Pero la prosperidad de Tailandia es solo superficial. El gobierno está sufriendo pérdidas todos los años y no tiene dinero para la educación. El sistema educativo y la tecnología de Tailandia están muy por debajo del resto de los países del sudeste asiático. Tailandia está en la última posición de Asia. Sin tecnología y un sistema educativo sólido, el país no tendrá ingenieros. Las industrias críticas de alta tecnología en Tailandia no se pueden desarrollar. Ningún país puede llegar a ser dominante si no cuenta con tecnología avanzada. Es por eso que la economía de Tailandia podría estar funcionando bien, pero nunca es un país estable. Póngalo simplemente. Tailandia no está ni aquí ni allá. No tienen industrias de alta tecnología y sus industrias tradicionales están perdiendo competitividad. Es inevitable que su economía colapse. ¿El gobierno tailandés no es consciente de estos problemas? Por supuesto no. El gobierno tailandés es consciente de estos problemas, pero no tienen solución. Su exportación está empeorando y el baht tailandés se enfrenta a una depreciación. Si el baht tailandés se deprecia, las pérdidas de Tailandia serán aún mayores. El gobierno tailandés no tuvo más remedio que intervenir en su mercado financiero. Deben estabilizar su moneda. Sin embargo, cuando el gobierno de un país interfiere con su mercado financiero, significa que el mercado financiero del país tiene un problema grave. La economía del país podría colapsar. Soros y su pandilla también notaron esto. Todavía no tenían que hacer todo lo posible, y el gobierno tailandés había intervenido para interferir. Si atacan el mercado financiero de Tailandia con todo su poder, ¿puede el gobierno tailandés detenerlos? Los bancos de Tailandia no tienen dinero para ayudar a la economía porque tienen demasiadas deudas incobrables. La mayoría de estas deudas incobrables son emitidas por el personal del banco a sus amigos y familiares. Todos estos empleados del banco sintieron que invertir en acciones y propiedades con el dinero de los préstamos puede generar grandes ganancias. Incluso los plebeyos en las calles están haciendo esto para ganar dinero. ¿Cómo puede el personal decepcionar a sus amigos y familiares? ¿No tienen nada que hipotecar? No importa. El mercado está bien ahora, ¿cómo pueden dejar de pagar el préstamo? Una familia de 3 tuvo que pagar la hipoteca de 2 casas. De todos modos, las casas no son para que ellos vivan. Son inversiones, y después de 1 o 2 años, pueden venderlas para obtener ganancias. Otra razón importante es que el baht tailandés está sobrevalorado. Si no fuera por el tipo de cambios fijo, el baht tailandés se habría depreciado hace mucho tiempo. Varias razones dieron lugar a la crisis financiera de Tailandia. Incluso si Soros y su pandilla no atacaron Tailandia, esta crisis financiera también sucederá. Pero después de que Soros y Feng Yu atacaron el mercado financiero de Tailandia, sacarán adelante esta crisis. Capítulo 902. Ataque en toda regla. Prepárense, todos. Empezaremos hoy. Feng Yu aplaudió para llamar la atención de todos los corredores. Todos los corredores estaban emocionados. Sabían que había llegado el momento de lanzar un ataque en toda regla. Aunque ya habían abandonado el baht tailandés anteriormente, la cantidad no es significativa. Feng Yu y Soros esperaban que la otra parte perdiera más dinero y obtuviera mayores ganancias. Pero ayer, Soros llamó a Feng Yu y discutieron por teléfono. Acordaron construir una cartera de contratos futuros a corto y largo plazo y eliminar el baht tailandés en grandes cantidades. Decidieron estrellar el baht tailandés de una vez. Antes de comenzar, Feng Yu había obtenido un contrato de futuros de baht tailandés por valor de $1.000 millones. Feng Yu siguió pidiendo dinero prestado y volcando acciones en el mercado de valores de Tailandia en un intento de perturbar el mercado financiero de Tailandia. Aunque Feng Yu está incurriendo en pérdidas masivas, a medida que el índice del mercado de valores cayó, ganaría con la venta al descubierto de las acciones. Los futuros de índices bursátiles son los mismos que los futuros de materias primas, donde solo se requiere un depósito del 10%. Algunas instituciones financieras incluso aceptan depósitos del 5%. Con este apalancamiento, los rendimientos son significativos si gana Feng Yu.
Pero su riesgo también es muy alto. Tailandia tiene 15 bancos locales e institutos financieros extraterritoriales, y Feng Yu comienza a organizar a sus hombres para obtener préstamos masivos en vez de ellos. Los contratos futuros a corto y largo plazo de Feng Yu se realizan a través de bancos extranjeros. El mercado de divisas es similar al mercado de valores. Si hay más vendedores que compradores, el precio bajará. Feng Yu y Soros comienzan a deshacerse del baht tailandés al mismo tiempo, y el precio del baht comienza a hundirse. Kirilenko miró el monitor con entusiasmo. Fen, ¿estamos ganando dinero cuando cae el valor del baht? Por supuesto. Pero la cantidad actual no es nada. Comenzamos a construir nuestra cartera cuando la tasa es de 24,1, y ahora es de solo 25,31. Esta cantidad es demasiado baja. ¿No usamos apalancamiento? Sí. Podemos ganar 1,3 baht por cada dólar. Incluso si su apalancamiento es de 10 veces, nuestro retorno es de solo 13 baht. Nuestras ganancias son solo alrededor del 50%. ¿Sabes cuántas pérdidas sufrimos cuando tiramos el baht tailandés? ¿Eso significa que el baht tailandés debe seguir cayendo para que ganemos dinero? Sí. No estés ansioso. Estimo que el baht tailandés caerá a 27,1 pasado mañana. Pararemos cuando llegue a esta cantidad. Feng Yu sonrió. ¿Detener? ¿Por qué debemos detenernos? ¿No deberíamos seguir tirando el baht tailandés y hacerlo caer aún más? ¿Cómo vamos a ganar dinero si el baht tailandés deja de depreciarse? ¿Crees que el gobierno tailandés es estúpido? Seguramente intervendrá, no, de lo contrario, Tailandia entrará en una superinflación. Ya hay signos de inflación en Tailandia ahora, y el gobierno tailandés había impuesto algunas medidas para detenerla. El gobierno había emitido 10.000 millones de bonos Thai con la esperanza de respaldar su mercado financiero. Las reservas inmobiliarias también se incrementaron del 100% al 120%. Las instituciones financieras también prepararon 5.000 millones de baht como reservas. Eso significa que habrá más baht tailandés circulando y la oferta superará la demanda. Cuando un país inyecta una gran cantidad de su moneda en el mercado, provocará inflación. ¿Cómo va a interferir el gobierno? Preguntó Kirilenko. Harán lo contrario. Los precios aumentarán cuando empezaron a comprar. El gobierno tailandés todavía tiene una gran cantidad de reservas extranjeras. El mes pasado, habían hecho esto una vez. Según nuestro análisis, el gobierno tailandés había utilizado 2.000 millones de dólares de la reserva extranjera para interferir con los tipos de cambio. Ok. Es difícil explicarle cómo funciona toda la operación. Parte de la jerga es difícil de explicar en ruso. Wang Wei, trae al hermano Qi a divertirse en Macao. Recuerde, no apueste demasiado. Fu Wang Wei había querido llevar a Feng Yu a Macao para divertirse. En Hong Kong, a muchas personas les encanta ir a Macao para unas cortas vacaciones. En algún momento, los habitantes de Hong Kong pasarán sus fines de semana en Macao. Hay muchas mujeres bonitas de todo el mundo en Macao, y es más adecuado para personas como Kirilenko. ¿Tú no vas a ir? ¿No tienes gente para supervisar la operación aquí? Preguntó Kirilenko. Si no superviso el mercado, ahora sabrán cuándo detenerse. Cuando el gobierno tailandés intervenga, Soros seguramente se retirará, dejándonos enfrentar al gobierno tailandés de frente como la fuerza principal. Feng Yu sabía claramente que en su vida anterior, el gobierno tailandés y el gobierno de Malasia se unieron contra Soros e hicieron que Soros sufriera pérdidas de más de 300 millones de dólares. Ni siquiera pudo recuperar sus pérdidas con sus contratos de futuros. En esta vida, aunque muchas cosas han cambiado, como la participación de Feng Yu y Kirilenko, Feng Yu todavía espera que suceda lo mismo. Quiere ver cuánto dinero preparó Soros para medir la fuerza de Soros y su pandilla. Ahora, Soros está esperando que Feng Yu arroje más baht tailandés, y Feng Yu también está esperando que Soros haga lo mismo. Cuanto más descarguen, más pérdidas incurrirán por ahora. Pero al final, ambos ganarán dinero. Feng Yu se está arriesgando. Está apostando su dinero a que Soros no se detendrá. Después de todo, no todo el dinero de Soros le pertenece solo a él. Una parte es de los inversores. Incluso si Soros puede aguantar, es posible que sus inversores no sean tan pacientes. No todos los inversores son como Kirilenko, que confiaba incondicionalmente en Feng Yu. Aunque Kirilenko viene a la oficina todos los días para preguntar sobre la situación, nunca se opone a lo que hizo Feng Yu. Esto se debe a que Kirilenko confiaba en Feng Yu. Ok.
Todos pueden informar después de que todos terminen de registrar sus operaciones diarias. Recuerde, cada uno de ustedes debe enviarme un correo electrónico con su análisis del mercado. Feng Yu se estiró. Ha pasado un tiempo desde que se sentó frente a un monitor durante tanto tiempo. Aunque es agotador, todavía está muy emocionado. Feng Yu rara vez se emociona tanto. Tener un ingreso anual de 1.000 millones u 800 millones de dólares es normal para Feng Yu. Solo sus acciones de Microsoft y Yahoo pueden generar esta cantidad si la vende. Pero esta vez, es la oportunidad de Feng Yu para descubrir cómo operan Soros y Quantum Fund. También es una oportunidad para que Feng Yu gane dinero. Los efectos de su dumping con el baht tailandés en grandes cantidades solo redujeron el valor un poco hoy. Al día siguiente, Feng Yu vio la tarjeta de Soros. Consiguió que sus hombres difundieran rumores de que el gobierno tailandés iba a la quiebra a nivel internacional. El gobierno tailandés tenía mucha deuda externa, que está casi vencida, y el baht se está depreciando. Insta a todos a cambiar el baht tailandés por dólares estadounidenses. Este rumor se extendió rápidamente a Tailandia y el tipo de cambio del baht comenzó a caer nuevamente. Esta vez, el valor del baht cayó más que antes y superó el límite del Banco Central de Tailandia. El mercado comienza a entrar en pánico. Capítulo 903, cierre repentino de contratos de futuros en la oficina, muchas personas caminaban arriba y abajo. Algunos de ellos estaban hablando en voz alta, intercambiando información, y Feng Yu está sentado frente a su PC, con una pila de documentos frente a él. Dentro de la ruidosa oficina, hay otro hombre que no se mueve. Es Kirilenko. Está leyendo una revista en serio. Sí. Es la revista porno más popular de Hong Kong. Esta copia es una edición especial de aniversario que le dio Fu Guangwei. De repente, Feng Yu recibió un correo electrónico. Lo abrió y empezó a leerlo. Oh, los bancos extranjeros de Tailandia también comienzan a vender baht tailandés por USD. Este será un golpe significativo para el gobierno tailandés. En ese momento, Soros y su pandilla continuaron tirando baht tailandés en grandes cantidades. Por cierto, Feng Yu debería estar haciendo lo mismo, y hará que el valor de baht se deprecie aún más. Pero Feng Yu no está haciendo nada. Actúa como si no estuviera involucrado en esta operación. Ahora, solo Soros y sus hombres estaban vendiendo baht tailandés y, afortunadamente para ellos, algunas empresas en Tailandia entraron en pánico. Las empresas también siguieron la tendencia y comenzaron a deshacerse de su baht tailandés a cambio de USD. El mercado financiero de Tailandia está comenzando a desmoronarse. Los precios de las acciones siguieron cayendo y la depreciación del baht se aceleró. Aunque el valor del baht no descendió hasta la etapa en la que deja de cotizar, sigue cayendo de forma constante. Jefe, ¿no vamos a seguir vendiendo baht tailandés?, preguntó Zhao Ji. Feng Yu se reclinó en su silla y sacudió su dedo. Prepararse. Cuando el tipo de cambio del baht frente al dólar estadounidense alcance 27,1, cancelaremos una parte de nuestros contratos de futuros. Si cerramos nuestros contratos de futuros ahora, no obtendremos muchas ganancias. Si el precio del baht aumenta, podríamos perder todo nuestro dinero. ¿Cuántas pérdidas hemos sufrido ahora? ¿Más de 200 millones? Incluso si los contratos de futuros de posiciones cortas, Feng Yu y Kirilenko seguirán sufriendo pérdidas masivas. Sus pérdidas aumentarán si continúan deshaciéndose del baht tailandés ahora. Si Feng Yu cerró algunos de sus contratos de futuros, podría acumular una cartera significativa de contratos de futuros de posiciones cortas cuando se recupere el valor del baht tailandés. Incluso puede cerrar todos sus contratos de futuros temporalmente, pero en este momento, no puede tomar esta decisión. Está bien, jefe. Entiendo. Zhao Ji salió a informar a los otros corredores para controlar los tipos de cambio del baht tailandés. Una vez que las tarifas lleguen a 27,1, cancelarán los contratos. ¿Y Miller, cuánto ha caído el baht? Soros sostenía un cigarro en su mano derecha y una taza de café en la otra. Había alcanzado 26,71. Druckenmiller respondió. ¿Qué? ¿Cayó tan poco? Soros frunció el ceño. Algo está mal. Su fondo cuántico había arrojado una gran cantidad de baht tailandés, y Feng Yu también había pedido prestada una cantidad significativa de baht. Si arrojaron el baht juntos, las tasas deberían ser más de 27,1 ahora. ¿Será que los rumores aún no han llegado a esos bancos y empresas de Tailandia? ¿Todavía no han entrado en modo de venta de pánico? Soros también tiene gente en los bancos de Tailandia. Ellos son los que comienzan a deshacerse del baht tailandés y comprar USD.
Con los bancos haciendo esto, mucha gente creerá las noticias falsas de Soros. Ahora, la oferta de bata tailandés está aumentando y la demanda de dólares estadounidenses está aumentando. Una gran cantidad de bata tailandés se lanza al mercado y está comenzando a depreciarse. Pero esto no es suficiente. Soros esperaba que el bata tailandés se depreciara a más de 35. 1. Continuará desechando el bata tailandés hasta que alcance este tipo de cambio. Pero es una pena que Soros no tenga fondos suficientes en Tailandia. Había utilizado una gran parte de sus fondos para crear carteras masivas de contratos de Forex en Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur. Soros sabe que las economías de estos países están interconectadas, y una vez que el sistema financiero de Tailandia colapse, habrá caos. Causará una reacción en cadena y los mercados financieros de estos países comenzarán a desmoronarse. En este momento, Soros y sus hombres también están aumentando sus carteras en Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y otros países de la región. Tienen un gran apetito y, desde que comenzaron a actuar, deben maximizar sus ganancias. ¿Dijiste que Soros le había prometido a Feng Yu que no atacaría Hong Kong? Solo le había prometido a Feng Yu que Quantum Fund no atacaría Hong Kong. Soros todavía tiene el control de otros fondos de cobertura. Jefe, hay una cosa más que debo informar. Que Feng Yu no siguió tirando bata tailandés. En cambio, cerró una parte de sus contratos de futuros de posiciones cortas para detener las pérdidas. Soros se sorprendió. ¿Por qué está cancelando los contratos de futuros en este momento? ¿Por qué Feng Yu cierra sus contratos tan temprano? Si se detiene en este momento, no recuperará sus pérdidas e incluso podría incurrir en más pérdidas. ¿Qué está pensando? ¿Has averiguado cuánto tenía cerca? Preguntó Soros. Según nuestra estimación, debería haber cerrado más de la mitad de sus contratos de futuros de posiciones cortas. ¿Más de la mitad? ¿Feng Yu se retirará? Imposible. Había hablado con Feng Yu antes. Feng Yu está muy seguro de que ganarán esta batalla. Es posible que retirarse ahora no recupere las pérdidas en las que incurrió. Incluso si logra recuperar sus pérdidas, habrá desperdiciado los últimos 2 meses. Soros llamó inmediatamente a Feng Yu. Necesita saber qué está pensando Feng Yu. Si Feng Yu se va a retirar, al menos debería notificar a Soros primero. Lo que hizo Feng Yu no está bien. Pero Feng Yu había apagado su teléfono. Soros llamó de nuevo. El teléfono todavía está apagado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está apagado el teléfono de Feng Yu? ¿No aceptaron mantener abiertas sus líneas? Soros llamó al número de la oficina que le dio Feng Yu y le dijeron que Feng Yu no estaba. Soros pensó por un momento. Todavía recuerda el número de teléfono móvil de Kirilenko en Hong Kong. Después de encontrar el número, llamó. Esta vez, la línea pasó. Y Feng, Soros me está llamando. Kirilenko miró su teléfono sobre la mesa. No sabe si debería responder. Hermano Ki, ahora está borracho. Recuerde, no importa lo que diga, simplemente esté de acuerdo. Dijo Feng Yu. Tengo que estar de acuerdo con él. ¿Y si me pregunta más tarde? ¿No te dije que estás borracho? Olvidarás lo que te dijo cuando recuperes la sobriedad. Feng Yu respondió. Kirilenko. Hola. ¿Es este el señor Kirilenko? Soy el traductor del señor Soros. Ah. Soy yo. ¿Qué es? ¿Quiere tomar una copa conmigo? Kirilenko finge estar borracha y murmura por teléfono. El traductor, en la otra línea, ni siquiera sabe traducir. Señor. Kirilenko, señor Soros, pregunta si puede comunicarse con el señor Feng. ¿Puede hacer que el señor Feng llame al señor Soros ahora? Ok. Lo llamaré ahora. Antes de que el traductor pueda continuar, se dio cuenta de que la otra parte había colgado. El traductor solo pudo decirle a Soros que Kirilenko parece estar borracho. Soros está furioso. ¿Qué está pasando? Deben estar haciendo esto a propósito. No se puede confiar en estas personas. Hemos acordado trabajar juntos y todos se retiran tan de repente. ¿Qué pasa con nosotros? Soros solo podía esperar que esto fuera un accidente, y Feng Yu lo llamará de inmediato. Pero hasta el mercado cierra, todavía no ha recibido la llamada de Feng Yu. Intentó llamar de nuevo, pero el teléfono de Feng Yu todavía está apagado. El teléfono de Kirilenko también está apagado. Feng, ¿vamos a pelearnos con Soros tan temprano? Kirilenko está un poco preocupado. Está bien. Encontraré una excusa y todo estará bien. Feng Yu respondió casualmente. En este momento crítico, mientras no se pelee con Soros, Soros no se atreverá a hacerle nada.
Capítulo 904. Ah, mi teléfono se ha quedado sin batería de nuevo, jefe. Las tasas habían bajado a 27. 1. ¿Estamos cerrando nuestro contrato de futuros? Preguntó Ezaoji. Cancele todos nuestros contratos de futuros. No guardes nada. Aunque Ezaoji se sorprendió por la decisión de Feng Yu, inmediatamente dio las órdenes al resto de cerrar todos sus contratos de futuros de posiciones cortas. Habían comprado los contratos de futuros a 24. 1. Con sus apalancamientos, sus retornos se habían duplicado. Podrían obtener un contrato de futuros de posiciones cortas por valor de $10.000 millones con solo $1.000 millones, y sus retornos de este contrato son más de $1.000 millones. Por supuesto, habían estado perdiendo dinero al deshacerse del baht tailandés y las acciones. El dinero que recaudaron proviene principalmente de préstamos y el interés mensual no es una cantidad pequeña. Y Kirilenko ahora está aprendiendo algo nuevo del Fuguangwei. Dominó chino. Cuando su subordinado se acercó para informarle de las últimas noticias, se emocionó y bajó las fichas. Yo gano. Fu Wanwei miró hacia arriba. Hermano Qi, su mano no es una mano ganadora. Tienes 3 conjuntos de fichas triples y una única ficha. Esto se considera una victoria falsa y debe pagarnos para que se duplique. Pagaré. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Kirilenko. La mitad de los contratos de futuros de posiciones cortas de sus acciones se cancelaron y todos sus contratos de futuros de Forex se cerraron. Esta vez, había ganado casi $1.000 millones y no le importa perder este juego de mahjong. Hermano Qi, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan feliz? Preguntó Fu Wanwei. Nada. Vamos a beber al mediodía. Trataré. Kirilenko se llenó de alegría. Feng Yu quedó impresionado con Fu Wanwei. Hay una barrera de idioma entre ambos, y el chino roto de Kirilenko es imposible de entender. Pero Fu Wanwei y Kirilenko aún pueden convertirse en amigos cercanos e incluso pueden enseñarle a este último cómo jugar mahjong. Y, jefe, esa parte no solo había cancelado sus contratos de futuros de acciones. Incluso habían cancelado todos sus contratos de futuros de Forex. Druckenmiller entró en la oficina de Soros. ¿Qué? ¿Habían cancelado sus contratos de futuros de Forex? Soros se sorprendió. ¿Por qué Feng Yu está haciendo esto? ¿Se va a retirar? Soros había estado esperando la llamada de Feng Yu anoche. Pero después de más de 10 horas, Feng Yu todavía no ha llamado. Incluso si el teléfono de Feng Yu se quedó sin batería ayer, su teléfono ya debería estar completamente cargado. Incluso si su teléfono no está cargado, también puede usar el teléfono de alguien para llamar. ¿Podría ser que Kirilenko no le pasó el mensaje a Feng Yu, o le pasó algo? No. Debo llamar a Feng Yu ahora para preguntarle qué está haciendo. Jefe, alguien está construyendo una cartera de futuros de Forex en Malasia, Singapur y muchos otros países. Alguien entró en la oficina para informar a Soros. ¿Eh? ¿Significa esto que Feng Yu no se retirará de estas operaciones? Si no es así, ¿por qué creará carteras en otros países? Pero Feng Yu había vendido todo su baht tailandés. Espere. ¿Feng Yu está pensando en aprovecharse siguiéndonos detrás de nosotros? Estamos desechando las monedas del sudeste asiático en gran cantidad para suprimir los tipos de cambio. El precio que pagamos es significativo. Este Feng Yu va a deshacerse de una pequeña cantidad de moneda para minimizar sus pérdidas, y después de que logremos bajar los tipos de cambio, obtendrá ganancias de allí. Al final, sus ganancias podrían ser más que las nuestras. Todos habíamos acordado trabajar juntos, y lo que hiciste no está bien. Esto es como si ambos fuéramos a pescar juntos. Al final, compré el cebo, el bote y desperdicié mi energía remando en el bote, y tú simplemente lanzas una gran red y atrapas todos los peces por ti mismo. Después de cerrar todos los contratos de futuros, el teléfono de Feng Yu sonó cuando se relajaba con una taza de té. Oh, es Soros llamando. Feng Yu sabía por qué Soros llama incluso sin contestar el teléfono. Pero había pensado en una excusa. Hola George. ¿Ya comiste? Soros. Todos los chinos se saludan preguntando si habían comido. Feng, creo que deberías saber la razón por la que te llamo. Te llamé ayer, pero la gente de tu oficina dice que no estás y tu teléfono está apagado. Le pedí al señor Kirilenko que contactara tú, pero ¿por qué no me has llamado? El tono de Soros estaba enojado. Ay, mi teléfono se apagó ayer y no traje mi batería de repuesto. Kirilenko me lo había dicho más tarde, pero es demasiado tarde para llamarte. Feng Yu estaba lleno de excusas. Soros sabía que Feng Yu no estaba diciendo la verdad. ¿Demasiado tarde para llamarme?
Esto no es una broma, y responderé su llamada incluso si es después de la medianoche. Este asunto involucra más de unos pocos miles de millones de dólares. Incluso si ayer era demasiado tarde, ¿por qué no me llamaste esta mañana? Soros ni siquiera necesita interrogar a Fenyu y podría adivinar su respuesta. Demasiado ocupado y me olvidé de eso. Ocupado. ¿Está ocupado haciendo que sus hombres cancelen todos los contratos de futuros? Fen, ¿por qué canceló todas sus acciones y contratos de futuros de Forex? Soros preguntó directamente. Encontré algunos problemas y necesitaba dinero. Debes saber que todavía tengo muchos otros negocios. Yo no soy como tú, donde solo haces inversiones. ¿Qué problemas enfrenta para poder cancelar todos sus contratos de futuros? Soros reprimió su ira y preguntó. Eso fue mentira. Incluso si necesita dinero, ¿tiene que cerrar todos sus contratos de futuros? Los negocios físicos y las inversiones financieras son diferentes. $1.000 millones pueden no ser nada en inversiones financieras, pero una empresa física de $1.000 millones será una mega multinacional en cualquier país. ¿Todos mis contratos? ¿Quién te dijo esto? Solo había cerrado una pequeña parte ahora. Feng Yu fingió ignorancia. ¿Solo una pequeña porción? ¿Significa eso que nuestra información es incorrecta? No debería ser así. Aparte de Fenyu y Kirilenko, ¿quién más negociará en una cantidad tan significativa? Espere. Fenyu dijo que solo había cerrado una pequeña porción. ¿Qué pasa con el fondo de Kirilenko, que administra Fenyu? Además, Fenyu dijo que ahora solo había cerrado una pequeña parte de sus contratos. Debería haber cerrado todo antes de que finalice la negociación de hoy. Este Fenyu está jugando con palabras. Soros está furioso y sintió que Fenyu lo estaba llevando a dar un paseo. Fen, habías cerrado todos los contratos de futuros de Kirilenko, ¿verdad? Fen, habíamos acordado cooperar. ¿Cómo vamos a trabajar juntos en el futuro con lo que has hecho? Fen Yu arqueó las cejas. ¿Ahora qué? ¿Quieres pelear conmigo? ¿Todavía te atreves a hablar de nuestro acuerdo? Fen Yu se burló. Teníamos un acuerdo de que no todos ustedes pueden atacar Hong Kong. Pero descubrí que alguien había construido la cartera de contratos de futuros de una moneda de Hong Kong. Si no fuera por el profesor Liang, Feng Yu todavía estaría en la oscuridad. Feng Yu pensó que Soros y sus hombres solo actuarían después del regreso de Hong Kong. Pero quién sabe si ya habían comenzado a hacer preparativos. Soros pensó que nadie descubriría lo que hizo. Pero con Superman Lee y Fu Ronqi alrededor, nada puede escapar a sus ojos en Hong Kong. Aunque Soros había dividido su fondo para construir su cartera lentamente, la cantidad total se puede rastrear fácilmente. Fen, confía en mí. Ese no soy yo. No tú. ¿Quién creerá tus mentiras? Ah, lo siento, la batería de mi teléfono se había agotado de nuevo. Fen Yu cuelga su teléfono. Cree firmemente que Soros se pondrá en contacto con él nuevamente después de sufrir la derrota. Soros no querrá que Fen Yu interfiera con sus planes. Capítulo 905, Represalias de Tailandia. Hermano Ki, escuché que había aprendido a jugar Mahjong. Fen Yu se rió. Jajaja. Sí. El juego nacional chino es entretenido. Kirilenko se rió. Ayer, la suerte de Kirilenko fue excelente y ganó en una partida de Mahjong. Después de cancelar sus futuros contratos, recuperó sus pérdidas, los intereses incurridos e incluso obtuvo una pequeña ganancia. ¿Estás interesado en jugar algunas rondas de Mahjong hoy? Fen Yu finalmente tiene algo de tiempo libre y quiere relajarse un rato. Por supuesto. Pero debes tener cuidado. Los hermanos de la familia Fu habían llamado ayer a mi dios de los jugadores. Kirilenko miró a Fen Yu. Sus ojos estaban llenos de confianza. Jajaja, ¿y dios de los jugadores? Me gustaría jugar con un dios. ¿Y Fen, cuánto dura nuestro descanso? Kirilenko preguntó durante el juego. Esperaremos hasta que el BAT tailandés vuelva a ser de 25.1 y volveremos a ingresar al mercado. Ahora, construiremos nuestros contratos de futuros de posiciones cortas de Forex en otros países. ¿Por qué lo preguntas? ¿Estás ocupado? Sí. El nuevo equipo está completamente instalado en nuestras fábricas de electrónica y tengo que volver para supervisarlo. Kirilenko sabía que no podía hacer nada aquí, ya que no sabía nada sobre comercio financiero. En lugar de preocuparse y sentirse indefenso aquí, Kirilenko prefiere hacer otras cosas en Rusia. Cuanto antes abran sus fábricas de productos electrónicos, más pronto podrán ingresar al mercado sus teléfonos móviles.
Feng Yu le había dicho a Kirilenko que el modelo más nuevo de teléfono móvil se había desarrollado con éxito. Lo que necesitan hacer es comenzar la producción y lanzarla. Ok. Prometo que después de julio, verá grandes ganancias todos los meses. Jajaja, entonces no necesito hacer nada por el resto de mi vida y todavía no terminaré de gastar mi dinero. Kirilenko se rió. Feng Yu pensó por un momento y dijo. Sí. Si puede vender todas las acciones de sus inversiones, las acciones de la empresa minera, las acciones de las fábricas, su empresa comercial y sus acciones en la empresa de software, puede pasar el resto de su vida gastando dinero. Incluso si las ganancias de Kirilenko durante esta crisis financiera no son tan altas como las de Feng Yu puede garantizar que las ganancias de Kirilenko serán de al menos más de $2.000 millones durante el próximo año. Si Kirilenko vende todos sus activos, debería tener más de $6.000 millones. Incluso si no hace nada y mantiene todo su dinero en los bancos, el interés anual de los bancos será más de lo que muchas personas ganarán durante su vida. Kirilenko tiene suficiente para gastar el resto de su vida. Incluso si Kirilenko comienza a consumir drogas, el dinero que tiene puede comprar más drogas de las que puede consumir. A menos que Kirilenko se volviera adicto al juego, no terminaría su dinero. Charlaron mientras jugaban Mahjong, y Feng Yu se convirtió en el traductor de Kirilenko en la mesa. En el noreste de China, hay un dicho. Los que iniciaron las apuestas son siempre los que pierden. Después de algunas rondas, Feng Yu fue el único jugador que perdió. Pero Feng Yu todavía estaba alegre. El dinero que perdió en la mesa de Mahjong no es nada para él. Solo quería pasar el tiempo y relajarse y no será tan serio como su padre. Su padre trataba a Mahjong en serio incluso cuando las apuestas eran de 1 a 2 RMB. Por la noche, es otra sesión de bebida. Esta vez Feng Yu no se escapó. Acompañó al hermano Qi a beber y se emborrachó. Por supuesto, Kirilenko todavía bebía mucho más que Feng Yu. Y el Banco Central había anunciado que ciertas empresas del fondo no podrían obtener préstamos en baht. El gobierno sacará $5.000 millones de la reserva extranjera para estabilizar el baht tailandés. El gobierno está decidido a dejar que esos especuladores internacionales pierdan todo su dinero. El Banco Central había introducido nuevas medidas. Las tasas a un día para préstamos en el extranjero se incrementarán del 10% al 100%. Feng Yu estaba leyendo sobre noticias de Tailandia en los medios de comunicación de Hong Kong y tenía una sonrisa en su rostro. El gobierno tailandés finalmente tomó represalias. El tipo de cambio del baht tailandés había caído a 27,1. Si la tasa continúa cayendo, la economía de Tailandia se derrumbará, comenzando por el mercado financiero. Su mercado de valores y mercado inmobiliario también colapsará. Restringir a algunas compañías de fondos de tomar préstamos en baht, está impidiendo que los bancos le presten baht a Soros. Pero el gobierno tailandés solo puede restringir sus bancos locales y no los bancos extranjeros. Hay más de 50 bancos extraterritoriales y solo 15 de ellos dependen directamente del Banco Central de Tailandia. Aunque esto afectará a Soros y sus hombres, el impacto no es demasiado severo. Son las otras dos medidas las que afectarán a Soros. $5.000 millones de la reserva extranjera elevarán el tipo de cambio del baht tailandés, y Soros y su banda están dispuestos a perder dinero. Si quieren seguir reprimiendo el baht tailandés, necesitarán utilizar más fondos. El dinero que tienen ahora no es suficiente para perturbar el mercado. Al comienzo de las operaciones, el gobierno tailandés había sacado $2.000 millones de su reserva extranjera. Si Feng Yu no hubiera entrado en ese momento, Soros y sus hombres sufrirían pérdidas significativas. Incluso después de que Feng Yu se uniera a ellos, Soros y sus hombres habían sufrido algunas pérdidas, pero las pérdidas aún están dentro de su rango de aceptación. La última medida impuesta por el Banco Central había aumentado 10 veces las tasas de interés a un día en el extranjero. Este no es un movimiento ordinario, y se impone explícitamente para apuntar al Quantum Fund de Soros. Esto evitará que se deshaga del baht tailandés inmediatamente después de obtener un préstamo. La tasa de interés del 10% había aumentado al 100%. Esto aumentará el costo de Soros de suprimir el baht. Pero Feng Yu sintió que esto es insuficiente. Una tasa del 100% no es suficiente. Si él es el gobierno tailandés, aumentará la tasa de un día para otro al 1000%, o incluso al 2000%. Esto evitará que Soros pida prestado baht tailandés para deshacerse. Incluso si puede pedir prestado, tampoco pagará los intereses.
Feng Yu recordó que en su vida anterior, las tarifas nocturnas habían aumentado más del 1,000%. Pero no podía recordar exactamente cuánto había aumentado. ¿Cómo es que ahora es solo el 100%? Esto no detendrá a Soros. El gobierno tailandés no conoce la codicia de Soros. Soros había construido un contrato de futuros de Forex a largo plazo por valor de 15.000 millones de dólares mucho antes y había hecho uso de un instituto financiero para aumentar su apalancamiento. Había utilizado la mayor parte de sus fondos para suprimir la moneda tailandesa. Y en jefe, Tailandia ha impuesto una serie de medidas, y todas ellas nos apuntan. Informó Druckenmiller. HMPH. Había estado esperando a que actuaran. Antes, cuando suprimimos el VAT, el gobierno tailandés utilizó sus reservas de divisas para retirarlo. En ese momento, no recibimos la información a tiempo. Ahora, están usando más de sus reservas. Pero esta vez, los rumores que difundimos aumentarán el número de especuladores. El gobierno tailandés será impotente contra nosotros. Soros respondió con confianza. Pero esta vez, sin la participación de Feng Yu y sus hombres, ¿serán suficientes nuestros fondos? Druckenmiller estaba un poco preocupado. Después de todo, sus fondos se diversificaron para construir carteras de contratos futuros en muchos otros países del sudeste asiático. Aunque están usando apalancamiento y la proporción de depósitos no es alta, la cantidad total utilizada es muy alta. Habían creado carteras por valor de más de 1.000 millones de dólares en cada uno de los países a los que apuntaba Soros, y los fondos utilizados superan los 500 millones de dólares. Nuestro plan original no incluía a Feng Yu, y no importa si participó en él. Dígale al resto que dado que las tasas nocturnas han aumentado, aumentaremos la duración de los préstamos y continuaremos eliminando el VAT tailandés. Capítulo 906. Las preocupaciones del profesor Liang. Por lo que veo, esos especuladores occidentales son inútiles. Incluso el gobierno tailandés puede pensar en formas de detenerlos. ¿De qué hay de qué preocuparse en Hong Kong? Un magnate de Hong Kong, cuyo apellido es Zhou, dijo. Así es. La vez anterior, el gobierno tailandés había utilizado 2.000 millones de dólares de su reserva extranjera para detenerlo. Esta vez, están usando 5.000 millones de dólares y otras medidas. Esto debería detener a Soros. Agregó otro magnate. Superman Lee y Furronki se están preocupando demasiado. Soros y su pandilla habían intentado probar el mercado financiero de Hong Kong y fuimos expulsados por nosotros a los pocos días. Incluso cancelaron sus futuros contratos. Algunos magnates estaban discutiendo lo sucedido y cada uno de ellos era optimista. Todos sintieron que Soros no es nada a lo que temer. Solo el profesor Liang, que los estaba mirando, se sintió preocupado. Estas personas no saben lo poderoso que es Soros. Si Soros solo es capaz de hacer esto, ¿cómo puede causar estragos en Inglaterra y México? La economía de Hong Kong va bien, pero hay muchas similitudes con Tailandia. Por ejemplo, muchas personas están especulando ciegamente con propiedades y acciones, y muchas personas están muy endeudadas. Incluso si la economía de Hong Kong va bien, ¿se puede comparar con Inglaterra y México? Además, Soros y sus hombres tienen experiencia en el mercado financiero. ¿Cuáles de estos magnates se atreven a llamarse expertos financieros? ¿Cuántos de ellos están dispuestos a usar su dinero para defenderse de Soros? El profesor Liang recordó durante una charla con Furronki hace unos días, Furronki había dicho. No apueste por estas personas. Solo están dispuestos a disfrutar de las riquezas contigo, pero nunca soportarán las dificultades juntos. Solo participarán cuando vean la oportunidad de ganar dinero. Como aquella vez que atacaron los precios de las acciones de las empresas japonesas. Pero cuando no están seguros o no vieron ninguna oportunidad de ganar dinero, escaparán más rápido que un conejo. Antes del regreso de Hong Kong, los británicos habían estado contactando a estos magnates para pedirles que migraran. Los británicos habían estado difundiendo en secreto teorías de conspiración sobre el Partido Comunista. Afirmaron que una vez que Hong Kong regrese a China, Hong Kong volverá a China en los viejos tiempos. La riqueza del pueblo será confiscada por el gobierno chino. El gobierno chino también ajustará las cuentas con los habitantes de Hong Kong y muchas personas serán castigadas. El año pasado, China impuso una ofensiva y castigó severamente a mucha gente. Muchas personas fueron ejecutadas. Estos rumores habían permitido a muchos millonarios elegir la nacionalidad británica. Actualmente, Hong Kong sigue siendo una colonia británica y es fácil para los habitantes de Hong Kong obtener la nacionalidad británica en unos pocos días.
Además, estos magnates traerán su dinero al Reino Unido y obtendrán las aprobaciones de inmediato. Por supuesto, algunos no pueden soportar salir de Hong Kong. Por ejemplo, Superman Lee, Fu Rongqi, etc. El gobierno chino les había prometido que Hong Kong seguirá siendo gobernado por hongkoneses y su estatus aumentará. Incluso se invitó a magnates como Superman Lee y Fu Rongqi a ocupar una posición crítica en el gobierno. Los rangos que se les otorgan son de líder subnacional. Algunos de los magnates de Hong Kong habían optado por emigrar a Australia, Canadá y otros países relacionados con Inglaterra. Por supuesto, algunos optaron por mudarse a los Estados Unidos, pero no hay muchos. Algunos también optaron por emigrar a países del sudeste asiático, como Singapur, Malasia, Indonesia, etc. La población china en estos países es mayor, y muchos de los magnates tienen inversiones allí. El profesor Lian pensó que los magnates que se quedaron deberían al menos amar Hong Kong, incluso si no les gusta China. Pero cada uno de ellos lo decepciona. Muchos de los magnates dependían de sus padres para llegar a donde están hoy. Pero todos se comportaron como si fueran los que empezaron sus negocios desde cero. Aquellos que iniciaron negocios exitosos desde cero nunca se comportarán así. ¿Todavía se atreven a menospreciar a Soros? Cualquiera de los subordinados de Soros puede hacerlos a un lado fácilmente. Si nadie descubre que Soros había construido una cartera de contratos futuros de posiciones cortas en Hong Kong, el mercado financiero de Hong Kong ya estaría sumido en el caos. Mira lo que dice esta gente. ¿Pensaron que conocían bien el mercado financiero después de ganar algo de dinero con sus acciones? Muchos de ellos están especulando sobre propiedades y lo hacen parecer como desarrolladores inmobiliarios. Profesor Liang, ¿por qué se ve tan triste? Fu Guangzhen se acercó al profesor Liang y le preguntó. El profesor Liang es alguien respetado por Feng Yu y Fu Rongqi. Ambos intentaron reclutarlo y le ofrecieron términos lucrativos, pero fracasaron. Entre las segundas generaciones, algunas solo quieren disfrutar de la vida, pero otras son más inteligentes. Fu Guangzhen sintió que si puede reclutar al profesor Liang para que trabaje para él, seguramente será el futuro jefe de la familia Fu. El negocio de Feng Yu es enorme, y se había encargado de todo a los directores generales para que los gestionaran. ¿De qué más tiene que preocuparse Fu Guangzhen? Además, será él quien tome la decisión final, e incluso si el profesor Lian está trabajando para él, no sigue todo lo que dice. Fu Guangzhen puede crear un equipo para administrar su empresa. Fu Guangzhen también puede consultar a su tío mayor y a Feng Yu cuando tenga problemas. El profesor Lian volvió la cabeza y vio a Fu Guangzhen. Este joven de la familia Fu le había estado haciendo muchas preguntas recientemente. Tiene una buena impresión de este joven y se siente muy humilde. Este joven también es un buen amigo de Feng Yu. Todos ellos son demasiado optimistas. Soros no es derrotado tan fácilmente. Su intento anterior de atacar Hong Kong es solo para probar el mercado. Como sabe que estamos preparados, el próximo ataque será mucho más duro y rápido. El profesor Lin suspiró. Afortunadamente, todavía hay personas como Feng Yu, Fu Rongqi y Superman Lee, que no están cegadas por el éxito inicial. Los magnates de poca monta están muy orgullosos. Pero para los verdaderos magnates como Superman Lee y el resto, son modestos. Tal vez sea por el carácter modesto que llegaron a donde están ahora. Si el profesor Lian tiene que elegir trabajar para uno de los magnates, seguramente elegirá a los modestos, incluso si el salario es menor. Profesor Liang, no se preocupe demasiado. Mi tío, el tío Li y Feng Yu están preparados. También me había puesto en contacto con algunos amigos para preparar una suma de dinero. No dejaremos que Hong Kong sea destruida por esos especuladores. Fu Guangzhen consoló. Creo que todos están preparados y tampoco perderán dinero. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con esos ciudadanos normales? Incluso si pierde 100 millones, seguirá siendo un magnate y su vida no cambiará. Pero si los ciudadanos comunes pierden 1 millón, podrían saltar del edificio. Profesor Liang, podemos pensar en una forma de hacer algo por los ciudadanos. ¿Podemos recordarles y pedirles que sean cautelosos? Sugirió Fu Guangzhen. Podemos recordarles, pero será inútil. Seremos caóticos incluso antes de Soros, y sus hombres aún no habían lanzado su ataque. Además, el regreso de Hong Kong a China es en un mes. ¿Qué crees que le pasará a tu familia Fu si Hong Kong está sumido en el caos debido a tus advertencias? El profesor Lian palmeó el hombro de Fu Guangzhen. Este joven es amable, pero no pensaba mucho cuando se enfrentaba a los problemas. Fu Guangzhen pensó por un momento y preguntó.
¿Qué tal si combinamos los fondos de esos ciudadanos y te dejamos administrarlos? Si gestiona este fondo, ¿puede garantizar que no sufrirá pérdidas? ¿Combinar el fondo de todos y dejarme administrarlo? El profesor Lian miró a Fu Guangzhen y se preguntó cómo lograría que los ciudadanos entregaran su dinero. Capítulo 907. Noticias impactantes. Se avecina una terrible crisis financiera y todas las familias trabajadoras sufrirán grandes pérdidas. Sus ingresos, inversiones y ahorros podrían desaparecer en esta crisis. Las condiciones de vida de usted y su familia se verán muy afectadas. Incluso podrías perderlo todo. Este artículo se publica en la portada de todos los periódicos de Hong Kong. El autor de este artículo es Fu Guangzhen. Este artículo fue verificado y editado por el profesor Lian. El contenido de este artículo da miedo. Cada oración es como un médico que le cuenta a un paciente terminal sobre su condición. Por derecho, no se permite la publicación de dichos artículos, y mucho menos en la página principal. Para publicar este artículo en la portada, Fu Guangzhen había utilizado sus conexiones y mucho dinero. Todos los directores de redacción de los periódicos pensaron que esta rica segunda generación hizo esto para ganarse la reputación. En el pasado, muchos magnates habían comprado la portada de los periódicos y esta no es la primera vez. De todos modos, el nombre del autor se indica en el artículo y la agencia de periódicos no se meterá en problemas. Querida, mira esto. El periódico dice que habrá una crisis financiera. La riqueza de su familia se reducirá, su poder adquisitivo se reducirá y sus ingresos, ahorros, inversiones y fondos de jubilación podrían desaparecer. Una ama de casa despertó a su esposo y le mostró el periódico. El esposo tomó el periódico y comenzó a leer. ¿Sucederá esto? Vivimos en una era pacífica y Hong Kong se está desarrollando bien. Pero no se dio cuenta de que los precios de las propiedades de Hong Kong habían aumentado y la mayoría de las propiedades están vacías. Muchas familias solo pueden permitirse alquilar un apartamento y no pueden pagar ni siquiera un apartamento pequeño en su vida. La antigua y poderosa economía de Japón también colapsó en su apogeo. Explicaré por qué esta crisis financiera es inevitable. Pero lo que es más importante, antes de que comenzara la crisis, ¿qué deberíamos hacer? ¿Estás preparado para afrontar esta crisis? ¿De qué se trata este artículo? No indicó qué crisis es. Esto debería ser una tontería. El marido deja el periódico y recoge el bocadillo de la mesa del comedor. Después de un rato, toma el periódico y vuelve a leer el artículo. El artículo había mencionado el mercado inmobiliario de Hong Kong, y tenía razón. El mismo escenario había sucedido en todo Hong Kong. Todos los habitantes de Hong Kong que leen el artículo comienzan a tener preguntas en sus mentes y se preocupan. Los lectores se sintieron atraídos por el artículo del encabezado. Pero cuando leen el artículo, comienzan a pensar en lo que sucede a su alrededor. Durante todo el día, casi todo Hong Kong está discutiendo el artículo. Todo el mundo está adivinando de qué crisis habla el artículo y impondrá el gobierno medidas para frenar las especulaciones inmobiliarias. En los días siguientes se publicaron artículos similares. Los artículos usaban palabras negativas como desastre, crisis, grave, destructivo, etc., y preocupaban a la gente. Feng Yu también había visto los artículos. No entiende qué está tramando Fu Guangzhen. ¿Fu Guangzhen está hablando de la crisis financiera? ¿Está hablando de la depreciación de HKD o está hablando de la caída del mercado de valores? Si Soros se enterara de esto, entonces la crisis económica de Hong Kong podría adelantarse. Por supuesto, Feng Yu había retirado sus fondos del mercado tailandés y es suficiente para defender Hong Kong. Incluso si no lo hace, todavía está el gobierno chino. Pero si esto sucede, Feng Yu no podrá ganar dinero con los mercados financieros del otro país. Fu Guangzhen no es alguien precipitado y hará esas cosas. ¿Podría ser Fu Ronqi quien le había pedido que publicara estos artículos? Pero, ¿cuál es el propósito de hacer esto? ¿Advertir a la gente? ¿O está tratando de traer el caos a Hong Kong primero? ¿Está pensando Fu Ronqi en tratar con Soros ahora y luego arrastrar al gobierno británico a ello? Pero esto debería ser imposible. El gobierno británico no interferirá y dejará este problema al gobierno chino. Incluso podrían difundir rumores de que la crisis es causada por el gobierno chino por recuperar Hong Kong por la fuerza. No importa cómo vea Feng Yu, este es un mal movimiento. Feng Yu no puede entenderlo y llamó a Fu Guangzhen para preguntarle qué está tratando de hacer. Jajaja, hermano Feng, y estoy esperando que me llames. ¿Estás pensando que estoy tratando de crear pánico? Estas son las instrucciones de mi tío mayor.
Si le digo que esto es un anuncio, ¿se sorprenderá? Fu Guangzhen se rió. ¿Anuncio? Feng Yu se sorprendió. ¿Esto es publicidad suave? ¿No es este el truco que usé siempre? Pero, ¿qué productos están promocionando estos artículos? ¿Productos de inversión? ¿Cursos de inversión? Así es. Yo había aprendido esto de ti. ¿No registré un fondo de inversión hace algún tiempo? Este es un anuncio de mi fondo de inversión. Quiero reunir capital. Fu Guangzhen respondió. La solución de Fu Guangzhen para disminuir el impacto de la crisis financiera en la gente común es entregarle su dinero. Luego permitirá que el profesor Lian administre su fondo para minimizar sus pérdidas. Aunque esta solución podría no ayudar a mucha gente, al menos lo intentó Fu Guangzhen. Al mismo tiempo, también puede recaudar fondos y aumentar las fichas del profesor Lian. Por supuesto, también ganará algo de dinero. Feng Yu. Se trata realmente de planificación financiera. Pero debería ser difícil competir con otras instituciones financieras y corredurías. Después de todo, los rendimientos anunciados por esas empresas son bastante altos y Fu Guangzhen no debería poder igualarlos. ¿Podría ser que hubiera contratado a un experto en comercio financiero? ¿Está seguro de que puede recaudar fondos y conseguir más clientes? Por supuesto. Nos estamos preparando para usar el encanto personal para ganar dinero. Fu Guangzhen respondió con orgullo. ¿Encanto personal? ¿Eso significa que se va a la marca personal? Pero no es eso lo que usan las celebridades y los deportistas. Estas segundas generaciones no deben considerarse celebridades. ¿Está diciendo que respaldará a su propia empresa? Sí, ¿qué pasa? También contrataremos bonitas modelos. Mi administrador de fondos también se ha decidido. Es el profesor Lian. ¿OMS? ¿Profesor Lian? Feng Yu se sorprendió. ¿El profesor Lian está dispuesto a trabajar para Fu Guangzhen? Fu Ronqi ni siquiera puede contratar al profesor Lian. ¿Qué le dio Fu Guangzhen al profesor Lian? Bien. Dejemos de charlar por ahora. Aún necesito ver los próximos artículos y aún necesito preparar los materiales promocionales. Después de colgar, Feng Yu negó con la cabeza. El mundo se había vuelto loco. Fu Guangzhen incluso podría encontrar una solución en este momento. Dado que el fondo de inversión de Fu Guangzhen puede atraer inversores, entonces la principal consultora de inversión actual de Hong Kong, la firma Win Rhyme Consulting, también debería hacer lo mismo. Solo necesita bajar la barrera de entrada y atraerán a muchos inversores. Después de todo, Win Rhyme Consulting Firm nunca había perdido dinero para sus clientes. Además, no solo Feng Yu puede atraer fondos, sino que también puede aumentar la reputación de Win Rhyme Consulting Firm. Feng Yu llamó a Zhao Ji. Viejo, vaya y comuníquese con los medios para anunciar la firma consultora Win Rhyme. Promoveremos una nueva forma de producto de inversión que permite que varias personas compartan una cuenta. Una vez que cumplan con nuestro requisito más bajo, sus fondos se invertirán en Win Rhyme Consulting Firm. Necesitamos recaudar fondos. Capítulo 908. Irritantes oros. El método utilizado por Fu Guangzhen es similar al que utilizaron los fondos de inversión privados en la vida anterior de Feng Yu. Pero Win Rhyme Consultancy no necesita hacerlo. Ya son bien conocidos en Hong Kong. En el pasado, alguien había sugerido bajar la barrera de entrada, pero Feng Yu lo rechazó. En ese momento, quería que la empresa sirviera a los clientes de alto patrimonio neto. Mientras Zhao Ji está ocupado consiguiendo nuevos inversores, Feng Yu también encontró algo que hacer. Va a irritar a Soros. La represalia del gobierno de Tailandia es bastante poderosa, pero aún está dentro del rango aceptable de Soros. Pero dado que el gobierno ya había ajustado sus tarifas, pueden continuar aumentando las tarifas para detener a Soros. Esto todavía no había sucedido, pero Feng Yu sabía que sucedería pronto. Cuando el gobierno tailandés advirtió que luego de que el ajuste de tarifas no sea efectivo, el funcionario que tomó esta decisión tendrá que asumir la responsabilidad. Cuando se introduce el ajuste de tarifas, hubo un clamor en Tailandia. Incluso los inversores extranjeros estaban descontentos con ella. Pero la solución a esto fue simple. Solo ignóralos. Una vez que los tipos de cambio del baht tailandés vuelvan a la normalidad, todas estas quejas desaparecerán. Sin embargo, si los tipos de cambio del baht siguen cayendo, será un indicio de que esta política ha fracasado. El primer ministro o un alto funcionario del gobierno tendrá que dar un paso al frente para asumir la culpa. La introducción de la política gubernamental no la decide solo el primer ministro. Pero la gente no pensará así.
El primer ministro es el jefe del país y debe ser responsable de todo. Hola George. ¿Cómo has estado? Feng Yu preguntó en un tono alegre, mostrando su felicidad por retirarse temprano del mercado. Feng, ¿están tus problemas resueltos? Soros tuvo un fuerte dolor de cabeza estos pocos días. Su costo de suprimir el baht tailandés había aumentado, pero los tipos de cambio del baht tailandés habían vuelto a subir a 26,71. Eso significa que cuando Feng Yu canceló sus futuros contratos, fue a la tasa más baja del baht tailandés. Feng Yu había escapado y debe haber obtenido ganancias. Pero Soros no pudo estimar cuánto ganaba Feng Yu. Por el tono de Feng Yu, debería estar bastante satisfecho con sus ganancias. Los tipos de cambio recientes del baht habían aumentado y algunos de los contratos de futuros de Soros estaban vencidos, y él sufrió algunas pérdidas. Esto hizo que su costo de deshacerse del baht tailandés fuera mucho más alto. Soros espera que Feng Yu ingrese nuevamente al mercado. Feng Yu tenía unos pocos miles de millones de dólares y no temerán la reserva extranjera de 5.000 millones de dólares del gobierno tailandés. Ahí no tan pronto. Debes saber que todos los gobiernos del mundo no son eficientes. Se requieren muchos trámites y trámites para construir una fábrica. Todavía tenemos que comprar el equipo, la instalación, etc. No es tan rápido. Soros quiere preguntarle a Feng Yu, ¿qué fábrica es el edificio que requiere unos pocos miles de millones de dólares? ¿Estás construyendo una bomba nuclear? Incluso si está construyendo una bomba nuclear, las inversiones deben ser por fases. La inversión inicial debería ser la compra de la parcela. ¿Cuánto cuesta la tierra? ¿Es la tierra de China tan cara? ¿Estás construyendo una fábrica o una ciudad? Esta es una excusa. Es una excusa. Soros sintió que Feng Yu lo estaba llamando para burlarse de él, o se estaba vengando de ellos por probar el mercado de Hong Kong. Feng, si todavía estás enojado por Hong Kong, te pido disculpas. Esas personas no estaban bajo mi mando y inicialmente no escucharán mis órdenes. Habían entrado en el mercado de Hong Kong por su cuenta. Ya les había ordenado que se retiraran y deberían haberlo notado. Soros no estaba diciendo la verdad. Cuando Soros y sus hombres apuntaron a Hong Kong, solo estaban probando el mercado. Además, sus carteras estaban demasiado dispersas y se habían retirado temprano del mercado. Aunque no obtuvieron beneficios, tampoco sufrieron pérdidas. Por la prueba, Soros y sus hombres sabían que Hong Kong está preparado para defenderse. Ellos estaban bien preparados y había reaccionado muy rápido. Si Soros y sus hombres no hubieran reaccionado lo suficientemente rápido, podrían haber perdido todos sus depósitos al construir sus carteras. Soros no está seguro de si fue Feng Yu quien encabezó la defensa de Hong Kong contra él, o si un experto está observando el mercado de cerca. Sería mejor si fuera Feng Yu. Si es lo último, se enfrentarán a muchos problemas. No, y ese incidente terminó y confío en ti. Ahora tengo algunos problemas de flujo de caja. Dame un mes. Prometo recuperar todo mi fondo en un mes. Después de que recupere mis fondos, le daremos una lección al gobierno tailandés. ¿Pedir disculpas? ¿Sus hombres no siguieron sus órdenes y entraron solos al mercado de Hong Kong? ¿Eres tú quien les ordenó retirarse? Mierda. ¿De qué sirve disculparse? Al tratar con una persona así, hacer que pierda dinero, reputación y confianza es el mejor castigo. Soros se sintió impotente cuando escuchó lo que dijo Feng Yu. ¿Esperar un mes? Este es el mercado financiero, y cada hora, los minutos cuentan. Los cambios pueden ocurrir en cualquier momento y me está pidiendo que espere un mes. Espera, Feng Yu nos pide que retengamos al gobierno tailandés durante un mes. Imposible. ¿Puede el gobierno tailandés durar un mes? No somos los únicos que se deshacen del baht tailandés. Muchas otras empresas y bancos también lo están haciendo. Si el gobierno tailandés puede durar un mes, el Quantum Fund sufrirá pérdidas significativas. Están tirando baht todos los días, ¿y cuánto perderán? Si dentro de una semana y todavía no hay esperanza de ganar, Soros y sus hombres deben detenerse temporalmente y recaudar más fondos para darle al gobierno tailandés un golpe final. Deben ponerle fin con un golpe mortal. Si la batalla se prolonga más, incluso si Soros gana al final, tampoco ganarán dinero. George, ¿por qué no dices nada? Sé que un mes es demasiado. ¿Qué tal esto? Puede retirarse del mercado primero y esperar hasta que mis fondos estén listos, antes de ingresar al mercado nuevamente. Puedo garantizar que el gobierno tailandés no tendrá tiempo de tomar represalias. Feng Yu sugirió esto a propósito. ¿Retirar primero? Maldita sea.
El mejor momento para retirarse ya pasó. Si me retiro ahora, sufriré algunas pérdidas. Lo que dijiste es fácil. ¿Cómo me verían mis clientes después de las pérdidas? Si mis clientes se retiran del Quantum Fund, perderé mi capital. HMPH. Habíamos comenzado a planificar el año pasado. En ese momento, no te incluimos. Incluso sin ti, todavía podemos ganar. Feng, gracias por tu sugerencia. Pero creo que no es necesario. Las nuevas medidas del gobierno tailandés podrían ser efectivas, pero si creen que pueden derrotarme con estas medidas, me están despreciando. Soros respondió con orgullo. ¿De verdad? Entonces te felicitaré por adelantado. Feng Yu dijo que lo estaba felicitando, pero en su corazón, se estaba riendo. Feng Yu pudo estimar que Soros había usado una cantidad significativa de fondos de Quantum Fund, pero no tiene una ventaja abrumadora. Si el gobierno tailandés implementa políticas más extremas, Soros y sus hombres perderán. A menos que Soros pueda aportar una gran cantidad de fondos adicionales. Feng Yu también cree que Soros tendrá otros trucos bajo la manga. Pero le llevará tiempo implementar sus planes de respaldo. Los fondos de Soros se invierten principalmente en productos financieros de bajo riesgo, a diferencia de Feng Yu, que tenía efectivo. Es por eso que Soros necesita tiempo para transferir sus fondos. Los cambios pueden ocurrir en cualquier momento en el mercado financiero. Si Soros no tiene fondos suficientes, sufrirá pérdidas como lo que sucedió en la vida anterior de Feng Yu. Capítulo 909. Políticas extremas. Gerente Feng, ¿por qué tiene tiempo para visitar Shenzhen? Duan Yongping vio a Feng Yu aparecer en Iowa Little Tirant y sintió curiosidad. Hace unos días, Duan Yongping había llamado a Feng Yu para decirle que la grabadora de voz estaba desarrollada y quería invitarlo a que echara un vistazo. Pero Feng Yu dijo que no tenía tiempo y que estará bastante ocupado recientemente. Jajaja, y no importa lo ocupado que esté, tengo que tomarme un descanso para un descanso. Además, estoy en Hong Kong. Es muy conveniente tomar un ferry. Feng Yu también estaba interesado en ver la grabadora de voz recientemente desarrollada. Cuando Feng Yu vio la grabadora de voz, frunció el ceño. ¿Esta cosa de 20x15x5 centímetros es una grabadora de voz? Feng Yu lo sostuvo en su mano y era demasiado pesado. Este dispositivo solo se puede utilizar en casa. Pero Feng Yu pensó por un momento. Nadie traerá su grabadora de voz a la escuela también. Este dispositivo está diseñado como una herramienta de aprendizaje para los estudiantes en casa. Viejo Duan, este producto es demasiado grande. ¿Puedes hacerlo más pequeño? Preguntó Feng Yu. Sí. No es que no tengamos las tecnologías. Pero si reducimos el tamaño en un tercio, mantenemos la claridad del sonido y aún incluimos la pantalla LCD, nuestro costo se duplicará. El prototipo que tiene ahora cuesta solo alrededor de 100 RMB. Si comenzamos la producción en masa, el costo se reducirá aún más. Había realizado una investigación de mercado. Si no hay otros competidores, podemos establecer el precio de venta por encima de 200 RMB. Después de deducir todos los costos, tendremos al menos 50 RMB de ganancias. Respondió Duan Yongping. ¿Beneficios superiores al 50%? Estas son buenas noticias, pero Feng Yu negó con la cabeza. Viejo Duan, las ganancias son demasiado altas y habrá muchas empresas que nos copien. Esta cosa no requiere ninguna tecnología avanzada y no tiene ninguna protección de patente. Se puede imitar fácilmente. Mira a Iowa Wallman. Incluso después de bajar nuestros precios minoristas, todavía nos vemos afectados por los productos de gama baja producidos por otras fábricas nacionales. Si el beneficio es de alrededor del 10%, es posible que no haya competidores y que ellos tengan todo el mercado para ellos. El 50% de las ganancias atraerá a un grupo de competidores. Si la ganancia es superior al 300%, entonces, serán conocidos como malvados comerciantes. A veces, la gente solo quiere un Wallman y no le importa la calidad del sonido. Los padres se lo dirán a sus hijos. Lo estás usando para aprender un idioma extranjero, ¿verdad? ¿Puedes oírlo? Si puede oírlo, ¿a quién le importa la calidad del sonido? Incluso cuando cuento 1, 2,3, con voz ronca, también puedes escucharlo. La grabadora de voz es la misma que el Wallman. Iowa Little Tirant está utilizando las tecnologías de Iowa y la calidad del sonido es mejor. La vida útil del producto es más larga y la calidad del producto es mejor. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar este producto? Después del pase de la novedad, nadie lo usará. Aquellos que habían aprendido un nuevo idioma, también dejarán de usarlo.
Se lo darán a otra persona o lo usarán como una grabadora normal en casa. Eso significa que este producto no necesita ser duradero. Algunos componentes pueden utilizar opciones más económicas. Entiendo. Planeo presentar este producto primero y, después de ganar una suma de dinero, bajaremos el precio minorista. De esta manera, siempre tendremos una ventaja en términos de marca, calidad y precio. Duan Yongping había considerado este problema. Cuando comenzó a producir consolas de videojuegos, también eligió la estrategia de precios bajos e hizo su primera olla de oro. Ok. Según su estimación, ¿cuántas unidades se pueden vender en un año? Preguntó Feng Yu. 200.000 a 300.000 unidades no deberían ser un problema durante el primer año. Después de eso, el número aumentará gradualmente y, después de 3 años, debería estabilizarse en alrededor de 1 millón. Respondió Duan Yongping. Feng Yu sabía que la estimación de Duan Yongping no está mal. Pero la realidad seguramente dejará boquiabierto a Duan Yongping. En otros 2 años, el Ministerio de Educación anunciará que las escuelas de China se centrarán en escuchar y hablar. Este cambio en el programa de estudios aumentará la popularidad de las grabadoras de voz, y sus ventas se incrementarán enormemente. En la vida anterior de Feng Yu, la grabadora de voz había vendido más de 10 millones de unidades antes del año 2000. Ese fue el preciado producto desarrollado por Old Duan. Por supuesto, aparecieron muchas otras marcas de grabadoras de voz, y una de las marcas más famosas es Wen Kuxing. Pero ahora, Wen Kuxing todavía está fabricando un diccionario electrónico. Ok. Recuerda lo que dije. Trate de hacerlo más ligero, más agradable a la vista y ahorre en los materiales utilizados. En otros 2 años, los ingresos chinos aumentarán y a la gente no le importará comprar productos de 100 a 200 RMB. Ok. Se lo diré a los ingenieros. Oh, también desarrollamos un dispositivo de grabación. Si lo cambiamos a calidad de audio normal, podemos grabar hasta 30 minutos. Duan Yongping sacó otro producto del tamaño de una caja de cigarrillos. La caja tiene una pantalla LCD y algunos botones. Feng Yu negó con la cabeza. Viejo Duan, ¿cuánto más pequeño es este dispositivo en comparación con el Walkman de la serie delgada de Aiwa? Dije antes que su producto se llama bolígrafo de grabación. Eso significa que debe ser del tamaño de un bolígrafo. ¿Has visto el producto en el extranjero? Tu producto es tan grande, ¿quién querrá comprarlo? Algunas de las personas que compran bolígrafos de grabación son para grabar audio en secreto. Algunos de ellos son reporteros y otros lo comprarán para otros fines. Pero no importa cuál sea el motivo, elegirán el dispositivo de grabación más pequeño y ligero. Esta cosa es tan grande. ¿Estás pensando en cubrirlo con una funda de plástico y hacer que parezca un paquete de cigarrillos? Incluso su lápiz de grabación es tan grande, no es de extrañar que su grabadora de voz sea tan grande. Solo habíamos ensamblado las piezas según el funcionamiento de un lápiz de grabación. Por supuesto, también podemos hacerlo pequeño, como esos bolígrafos de grabación en el extranjero. Pero el costo es demasiado alto. Si vamos a tener el tamaño de un encendedor, el costo aumentará 10 veces. Maldición. ¿Esta cosa es tan cara? ¿Significa eso que el costo de un bolígrafo de grabación pequeño será de más de 1000 RMB? Entonces, ¿el precio de venta al público será superior a 2000 RMB? No es de extrañar que solo los reporteros de Hong Kong usen bolígrafos de grabación, y es muy raro en China. China no tiene tabloides entretenidos y los periodistas no necesitan hacer grabaciones secretas. Las agencias de periódicos son todas unidades gubernamentales y no gastarán dinero en dispositivos tan caros. Durante las entrevistas, una pequeña grabadora es suficiente. ¿Cuánto puede costar una cinta de casete? Una grabadora pequeña solo cuesta unas pocas docenas de RMB. Entonces no tiene sentido que sigamos desarrollando este producto, ya que no hay mercado para él en China. Pero puedes trabajar en esta tecnología. Si todos pueden reducir el costo de 100 a 200 RMB, podemos presentarlo a las masas en China. Feng Yu estaba a punto de decirle algo a Duan Yongping cuando Mei Zilan entró corriendo en la habitación para pasarle un teléfono móvil a Feng Yu. Jefe, el gobierno tailandés había vuelto a ajustar su política. Las tarifas nocturnas habían aumentado al 1000%. Ezaoji gritó por teléfono. Jajaja, y el gobierno tailandés está usando las mismas tácticas. Soros está en problemas ahora. Capítulo 910. Jefe, estamos en nuestros límites. ¿Qué tan extrema es esta política de aumentar las tasas de un día al 1000%? Es la abolición de los préstamos a un día, y nadie puede pagar este interés.
Incluso los traficantes de drogas no tienen ganancias tan altas. Cuando se anuncia esta política, significa que el fondo de reserva de 5.000 millones de dólares del gobierno tailandés es insuficiente para hacer frente a Soros. Por supuesto, Soros tampoco puede seguir arrojando VAT después de que se introduzca esta política. La estrategia de deshacerse del VAT tailandés había fracasado. Jefe, ¿se ha vuelto loco el gobierno tailandés? Esta política tendrá un impacto significativo en su mercado financiero. Exclamó Druckenmiller. Está entrando en pánico. Sin VAT tailandés para descargar, ¿cómo van a bajar los tipos de cambio? Depender de esas empresas y bancos extranjeros para deshacerse del VAT tailandés es ineficaz. Soros respondió con calma. Deja de entrar en pánico. También dijo que esta estrategia sería una situación en la que ambas partes perderían. Pero esto significa que el gobierno tailandés no tiene suficientes reservas de divisas ahora. El mercado financiero de Tailandia se verá muy afectado por el enorme aumento de las tasas a un día. Esas instituciones financieras deberán preparar más fondos para mantener sus negocios. Aparte de los préstamos a un día, todavía hay préstamos de un día, 7 días, un mes. El gobierno tailandés no se atreverá a aumentar esas tasas por encima del 1000%. Pero incluso si no tienen suficientes reservas de divisas, nuestro dólar estadounidense también se está agotando. Ahora, solo podemos pedir prestado utilizando el sistema de 7 días o más. La tasa de interés también es del 1,000% por día y el interés semanal no es una cantidad pequeña. Nuestro costo está aumentando demasiado rápido. Dijo Druckenmiller. Soros sostenía su cabeza con una mano y la otra sostenía un cigarro. Necesita pensar detenidamente sobre cómo manejar esta situación. Debería continuar o admitir su fracaso y retirarse del mercado temporalmente para recaudar fondos suficientes para regresar. Miller, recupera los otros 3. Necesitamos discutir nuestro próximo curso de acción. Aunque Soros es alguien decisivo, todavía tiene mucha confianza en sus 4 principales administradores de fondos. Discutirá con ellos todas las decisiones importantes. Por ejemplo, esta operación para atacar las monedas del sudeste asiático se decide después de obtener el acuerdo de todos. Y Soros ha terminado ahora. Ya no tienen VAT tailandés para descargar y van a sufrir pérdidas. Fu Guangzhen se rió. Feng Yu y el profesor Lian intercambiaron miradas y sacudieron la cabeza. Guangzhen, las tarifas nocturnas y las tarifas de un día han aumentado mucho, pero no hay cambios en las tarifas de 7 días. Soros y sus hombres pueden pedir prestado utilizando el sistema de préstamos de 7 días y seguir tirando VAT. El profesor Lian explicó. ¿Usar los préstamos a 7 días? Su costo aumentará demasiado y su riesgo será mucho mayor. ¿Pero has pensado en cuánto habían invertido? Si se retiran ahora, ¿en cuántas pérdidas incurrirán? Además, sus contratos de futuro se compraron cuando la tasa era de 24,1. Si cancelan sus contratos ahora, sus pérdidas no serán elevadas. Pero si el VAT sigue depreciándose, obtendrán grandes beneficios. Feng Yu le recordó a Fu Guangzhen. Soros y sus hombres habían construido al menos 15.000 millones de dólares en contratos futuros. Incluso si el VAT regresara de 25,1, todavía ganarían 600 millones de dólares. Mientras no hayan perdido más de 600 millones de dólares en el dumping del VAT tailandés, no sufrirán pérdidas. Pero según los cálculos de Feng Yu, Soros y sus hombres habían arrojado el VAT tailandés como locos antes, y su pérdida es de al menos más de 800 millones de dólares. Las principales pérdidas provienen de los intereses y la depreciación. Eso significa que incluso si el VAT se recuperaba a 25,1, Soros y sus hombres aún habían fallado. Aunque Soros y sus hombres habían perturbado con éxito la economía tailandesa, habían sufrido pérdidas. Esta vez, Soros se había avergonzado a sí mismo. Soros había preparado suficientes fondos, e incluso si Feng Yu no hubiera participado, aún sería suficiente. Pero Soros era demasiado codicioso. Él cree firmemente que una vez que la moneda de un condado se haya depreciado, provocará una reacción en cadena. Es por eso que comenzó a construir carteras de contratos futuros en muchos países del sudeste asiático. Aunque Soros había utilizado el apalancamiento, había comprado todos los contratos futuros a largo plazo y necesita colocar un depósito para evitar la cancelación forzosa de sus contratos cuando la moneda del país aumenta de valor. Soros y sus hombres también habían construido una cartera enorme. A pesar de usar apalancamiento, aún deben invertir una gran cantidad.
Habían pensado con los fondos de Fenyu y Kirilenko entrando en el mercado, y será suficiente para ganar al gobierno tailandés. Pero quién sabe que Fenyu se retira de repente. Para ser honesto, la difícil situación actual de Soros tiene algo que ver con Fenyu. ¿Eso significa que crees que Soros y sus hombres saldrán victoriosos? Fu Guangzhen frunció el ceño y preguntó. No. Es lo contrario. Creo que Soros sufrirá una derrota y se retirará temporalmente. Fenyu se rió y tomó un sorbo de café. ¿Por qué? La razón principal es que Soros no tiene fondos suficientes para apoyarlo. Habían pensado que yo me uniría a ellos, y ganarán fácilmente el gobierno tailandés. Pero ahora, tuve que retirarme de repente, dejándolo solo frente al gobierno tailandés. Tiene fondos, pero necesita tiempo para transferirlos. Pero ¿no dijiste que el gobierno tailandés casi había agotado todas sus reservas extranjeras? Esto fue lo que dijo Feng Yu hace unos minutos. Así es. El gobierno tailandés no tiene fondos suficientes. Habían utilizado la mayor parte de sus reservas de divisas este año. Esto también es un gran error de su parte. Piensa sobre esto. Si su empresa tuviera algunos problemas y necesita dinero para salir adelante, ¿qué haría? Preguntó Feng Yu. Pediré prestado. ¿Está diciendo que el gobierno tailandés obtendrá préstamos? Fu Guangzhen entendió lo que Feng Yu está tratando de decirle. Con fondos adicionales, el gobierno tailandés inyectará los fondos en su moneda para elevar las tasas. Tailandia ya está muy endeudada y no le importa aumentar su deuda. Los países que están dispuestos a prestar dinero tampoco quieren que Tailandia caiga en una crisis. Una vez que la economía de Tailandia colapse, no recuperarán el dinero que prestaron en el pasado. Eso significa que algunos países deben prestar dinero a Tailandia o ayudar a Tailandia a aumentar el valor del baht. Deben estabilizar la economía de Tailandia y estabilizar su mercado financiero. El profesor Lian miró a Feng Yu con mirada de aprobación. Este alumno suyo lo hará mucho mejor que él. La economía está estrechamente relacionada con la política y mucha gente no pudo ver esto. Pero Feng Yu sabía esto. Además, Feng Yu aún es muy joven. Superará al profesor Lian. Guangzhen, todavía tienes mucho que aprender. El profesor Lian sonrió. Profesor Lian, no lo decepcionaré. Dijo Fu Guangzhen. Feng Yu miró a Fu Guangzhen y al profesor Lian. ¿Cómo es que Fu Guangzhen se convirtió de repente en alumno del profesor Lian? Y Druckenmiller entró corriendo en la oficina de Soros, gritando. Jefe, estamos en nuestros límites. Fin del capítulo.